La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Bueno, nos damos un lujazo aquí en la periferia. Cuando uno empieza a trabajar la producción, entiende que necesitamos escuchar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, porque se habla mucho más del afuera que del adentro, y cuando se habla del adentro se habla en torno a la fragmentación o a la discusión que propone divisiones. Nosotros creemos que necesitamos integrarnos y necesitamos que el pensamiento nacional vuelva a resurgir, pero no de la voz de nosotros que somos comunicadores, sino de aquellos que son protagonistas de la historia. Y también son protagonistas del presente. Por eso le damos la bienvenida aquí en la periferia a la ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Kelly, un gusto que esté con nosotros. No, para mí estoy muy agradecida de que me hayan invitado. Es también un gran gusto poder participar con ustedes. Bueno, no somos livianitos, así que vamos a empezar de entrada. No hay problema. ¿Es posible recuperar en la Argentina el sentido de comunidad organizada? Lo veníamos discutiendo con Martín recién, porque da la impresión de que si uno toma los parámetros actuales de la política, la contraposición a este individualismo extremo que propone Milei, indefectiblemente ya fue contestada por parte de Perón. Y que hay que buscar en la comprensión profunda de la filosofía peronista esa idea de comunidad que da la sensación que se terminó diluyendo con el tiempo. Yo creo que efectivamente la respuesta a la situación que estamos viviendo en la actualidad, para mí, está en la doctrina peronista, cuyas banderas mantienen su absoluta vigencia. Es más, creo que mientras el mundo vive una situación de más explotación y de más injusticia, es imprescindible responder con una vocación de justicia social. Uh-huh. Cuando el mundo, para justificar los intereses de la codicia, afirma el individualismo, nosotros necesitamos afirmar la solidaridad, que es la base de la construcción de la comunidad organizada a la que vos te referías. Cuando tenemos un presidente que subestima el valor de la soberanía, es decir, de la vocación de realización de nuestro propio pueblo, y cree que de lo que se trata es de una subordinación a la política de garrote del poder de turno, creo que la vocación de soberanía política y de independencia económica están más vigentes que nunca. Como decía Perón, lo que se actualiza a lo largo del tiempo, o lo que debe actualizarse, son las formas de instrumentación de estas grandes banderas, que eso es la doctrina, digamos. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que se mantiene absolutamente vigentes las banderas y la concepción doctrinaria del peronismo, y que tenemos que trabajar la actualización de las formas de ejecución para alcanzar hoy en día esas banderas. Hay una discusión que se da internamente en ciertas bases de cómo, por ejemplo, hacer que esa doctrina llegue a aquellas generaciones que son más jóvenes, ¿no? Y que un poco son reticentes a hablar de esto. Y ahí uno puede decir, bueno, hay un sentido que tiene que ver con la comunicación, pero otro sentido tiene que ver con lo que nosotros denominamos que hoy se está dando, sobre todo a través de la intrusión de la tecnología, sobre todo con las redes sociales, y que tiene que ver con esto de la guerra cognitiva, que algunos traducen como batalla cultural. Recién lo discutíamos, creo que batalla remite más a un estadio de coyuntura, cuando la situación es mucho más amplia por lo que propone el régimen en sí mismo, ¿no? Sí, es una contradicción, ¿viste? Ellos que ven zurdos en todos lados toman un concepto gramsciano, ellos mismos, ¿viste? Pero creo que sí, que efectivamente la raíz cultural, afirmar la memoria y la raíz cultural son factores importantes. Hay que hacerlo a partir de una relación empática,
sobre todo con las nuevas generaciones, porque ellos no tienen la culpa de no haber tenido que atravesar todas las etapas tan dolorosas que hemos vivido nosotros. Al contrario, afortunadamente. Pero ahora van a estar enfrentados también a una coyuntura muy dolorosa, porque este es un gobierno que está destruyendo el trabajo argentino, que destruye el sistema de valores de carácter social, de carácter laboral. Es decir, que los jóvenes se van a encontrar frente a una perspectiva de mayor explotación. Además, nosotros habíamos alcanzado, y esto es una enorme herencia del peronismo, un impulso importante a la movilidad social, por ejemplo, a través del acceso al nivel universitario, gratuito, de calidad, que ellos intentan destruir. Es decir, que todo el tiempo están recortando las oportunidades de movilidad social de las nuevas generaciones. No, a mí me parece que esto es lo que nosotros necesitamos a través, como vos bien decías, del sistema de redes, la comunicación y el diálogo directo, el diálogo en las aulas, el diálogo en los distintos ámbitos, mostrarles cómo la realidad no es la que le habían vendido. No es que se iban a poder salvar solos y que iban a ir al cajero y si cobraban 500 pesos iban a cobrar $500, sino que la realidad es que con lo que están cobrando cada vez pueden comprar menos cosas, acceder a menos cosas, que están cayendo las matrículas universitarias porque no se pueden dar el derecho que, digamos, de poder tomar un transporte y ir a su ámbito universitario, o necesitan, aunque sea de un modo muy precario, contribuir con algún ingreso adicional a la manutención de su familia, ¿no? Entonces, yo creo, como decía Perón, la realidad es la única verdad, y la realidad que ya se atraviesa y que se va a agudizar con este gobierno es una realidad que reduce las opciones de realización de las nuevas generaciones, y nosotros tenemos que ofrecerle una mirada que pueda darles esperanza, que pueda decirles, mira, hay otro destino. Y ese destino se construye colectivamente. En comunidad. Pero... Y en ese destino, ¿qué rol ocuparía o tiene que ocupar el trabajo? Porque da la impresión también que en los procesos de 1983 hasta acá, el trabajo salió de la escena, ¿no? Cuando uno aborda comunidad organizada, que es lo que estamos hablando, está el hombre y está el trabajo, digamos, ¿no? Y es el sentido del trabajo que no es material. No es solamente trabajar para obtener un ingreso, que obviamente eso es esencial y es primordial, pero el trabajo también como sentido ontológico, como sentido de vida, como de utilidad. De una dignidad. Claro. Decía Perón que hay que producir por lo menos lo que se consume, ¿no? Bueno, mira, yo creo que para nosotros la centralidad del trabajo digno, del trabajo con derechos, es innegociable. Y si la evolución del capitalismo nos ha ido llevando a relaciones laborales que a través de plataformas invisibilizan a la patronal, no quiere decir que la patronal no existe, que el empleador no existe. Ni que no tenga obligaciones. Y que no tenga obligaciones. Que se invisibilice tecnológicamente no quiere decir que no exista. Existe, tiene obligación, y nosotros tenemos que tender a que esas obligaciones de la patronal se traduzcan en derechos concretos para las y los trabajadores. Creo que esta es indudablemente la lucha, ¿no? Yo creo, Perón decía cuando volvió, y yo por ahí insisto mucho en eso porque soy la última miembro, digamos, de la última generación que reclutó él en forma
directa. Él decía, bueno, en los últimos 70 años el capitalismo se ha desarrollado enormemente y ha logrado grandes avances materiales. Pero esos avances materiales no han llegado como bienestar a los pueblos. Nosotros lo que queremos es un desarrollo que se traduzca en bienestar de los pueblos. Bueno, 50 años después, hoy, nosotros deberíamos decir, bueno, ese desenvolvimiento del capitalismo se ha profundizado. Su capacidad de incrementar la productividad es cada vez mayor y más veloz, y más concentrada en pocas manos. ¿Y los pueblos son más felices? No. Los pueblos están enojados, y ellos mismos manipulan ese enojo a su favor, digamos, para desorientar en torno a dónde está la verdadera opción, ¿no es cierto? Entonces, hoy más que nunca es imprescindible plantear que de lo que se trata es que de esa mejora material, de ese desenvolvimiento material, de lo que se trata es de construir sociedades donde el ser humano esté en el centro, su dignidad sea el centro y que su objeto sea la realización del ser humano. No que el ser humano sea esté cada día más insectificado, para que muy pocas manos se den el gusto de considerarse dueños del mundo. ¿Dueños del mundo para qué? Si no es para poder construir un poquito más de felicidad. Siempre es interesantísimo escuchar a Kelly. Yo tuve la posibilidad, lo hablábamos antes de salir al aire, de verla en varios lugares donde fue disertante. Y es bueno que haya gente, como ella dice, que conoció que estuvo Perón, que Perón los elige directamente, que estén bajando esta doctrina y contándonos un poco a nosotros que seríamos la categoría intermedia, porque hoy hay jóvenes, o sea, nosotros somos de la época digital, analógica y pasamos a digital, o sea, estamos en el medio, tenemos un problema, nuestros chicos se manejan todo por esto, por el celular. Y quería hablar un poquito más del tema de la comunicación, que vos comentabas muy bien, cómo llegamos a que su generación, por intermedio de lo que hoy llamamos tecnología, llegue a esa generación que no se despega del teléfono. Y yo lo doy en un pequeño ejemplo, que también lo pronunciabas. No supimos hablarle al pibe de Rappi, por ejemplo, en las elecciones, por dar un ejemplo. Digo, al pibe de Rappi, como vos bien dijiste, tenía un empleador, aunque no lo viera, porque que no lo vea no quiere decir que no sea real. Que esto es el engaño más grande que tiene el celular, que uno cree que lo virtual es irreal, y eso es un error, porque hoy te roban por el teléfono, o sea que más real que eso. Digo, en el momento de campaña ellos decían que no tenían derechos, y sí tenían derechos porque aunque no tuvieran un convenio colectivo de trabajo, había una ley de trabajo que los protegía, tenían derecho a usar un hospital público si tuvieran un accidente, a hacerle un juicio a la patronal si se veían afectados sus derechos, y la coyuntura provocaba que vos los escuchabas y decías, yo no tengo ningún derecho, me arreglo por mí mismo, y así terminamos en esto. ¿Cómo se le llega a esos pibes, a la nueva generación de trabajadores? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar las nuevas capacidades que tienen los más jóvenes para llegar por todas las vías posibles. Nosotros necesitamos aprovechar las nuevas tecnologías como mecanismo para difundir. Y además después tenemos que aprovechar también todas las oportunidades de reunión, de diálogo, todos los medios. Y sobre todo también, y esto me parece que es importante, tomar correctas decisiones políticas. En este sentido lo digo. Nosotros estuvimos a 3 puntos de ganar la elección. El sistema de balotaje es un sistema tramposo, que construye mayorías ficticias, digamos, que te permite optar más en función del rechazo que de lo afirmativo.
Nosotros tuvimos un proceso político por el cual los gobernadores mayoritariamente, los de nuestro propio signo político o sistema de aliados, decidieron desvincular en ese momento la elección local de la nacional. Es contrafáctico, pero yo creo, simplemente es mi opinión, que de haberse dado simultáneamente hubiéramos tenido una doble ganancia. Creo que hubiéramos podido acceder a los 3 puntos que nos faltaron y ganar la elección nacional, y creo que también podríamos haber mantenido bajo nuestro signo político muchas provincias que hemos perdido, digamos. Entonces también creo que la política, la estrategia, la decisión política, la unidad de conducción son valores que tenemos que recuperar, ¿no? No por casualidad este sistema de intereses neoliberal, este sistema de explotación, diaboliza permanentemente la política y la organización gremial. ¿Por qué? Porque son los 2 mecanismos por los cuales un pueblo puede mejorar su condición. Entonces, dicen, no, la política casta, la política es todo lo corrupto, ¿no? Después los vemos a ellos acceder, y ellos acceden, toman decisiones políticas, conducen el Estado y no se asumen como parte de la política. Y lo mismo desde el punto de vista del sistema gremial. Vos viste que apenas llegaron, en el DNU 70 establecieron todo un capítulo destinado al debilitamiento del sistema gremial. Cuando un gremio con personería gremial está negociando una paritaria, el resultado de esa paritaria beneficia a todos los trabajadores de ese gremio, afiliados y no afiliados. Es lógico que todos contribuyan, y con esa contribución tenemos gremios fuertes que no solo le ofrecen al trabajador la representación de negociación, sino que también le ofrecen capacitación, que es muy importante en la actualidad porque hay que mantenerse siempre actualizado, permanentemente hay que estudiar, le ofrecen recreación, le ofrecen turismo, salud, ¿no? Fortalecer la prestación de salud, de bienestar social, es decir, eso es lo que ellos quieren debilitar. Ellos quieren debilitar la representación colectiva que significa la organización gremial, y quieren debilitar la capacidad política que le da la existencia de identidades. Yo por eso afirmo tanto la condición del peronismo, porque vos, por ejemplo, hoy vas a Jujuy, vas a Tierra del Fuego, es decir, yo soy peronista, cualquier lugar de la República, siempre va a haber alguien que se identifique. Eso es un capital social enorme. Esta idea de no empecemos todo de cero, de nuevo, eso lo hace el capitalismo y el neoliberalismo, porque no se hace cargo de lo que han hecho. Milei dice, no, yo con Macri, lo que hizo Macri, no tengo nada que ver. Pero la verdad está haciendo lo mismo, solo que más rápido, digamos. Con lo que hizo Martínez de O no tengo nada que ver, pero está aplicando la misma tablita, con la misma política de apertura antiindustrial que desarrolló Martínez de Oz. Es decir, ellos no se quieren hacer cargo de la historia. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la historia y recuperar la memoria, porque con aciertos y con errores, que por supuesto los hemos tenido y nadie está queriendo ni disimularlos, digamos, pues somos seres humanos y los tenemos, la mirada estratégica, el compromiso político, la responsabilidad que nosotros tenemos es construir un bien común, construir solidaridad, construir justicia social. Entonces, esto es lo que tenemos que tener la vocación de seguir transmitiendo y practicando, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto contribuye a diluir esta mirada estratégica a la fragmentación?
porque da la impresión, se dio en este fin de semana, ¿no? Axel Kicillof, por un lado, saca su frente para aglutinar el peronismo, con fuerte participación del movimiento obrero, y el lunes Cristina Fernández llamó a la reconfiguración de la estructura del PJ. Bueno, como en algunos sectores de la militancia esto se ve como antagonismo, ¿no? Nosotros hablábamos hoy que decíamos, son complementarios o deberían ser complementarios. Hay que trabajar para que lo sean. Porque no está, bueno, pero también da la impresión de que la superestructura se pelea o discute cuestiones que no son la agenda que necesitan las bases, ¿no? Hay dirigentes de los movimientos sociales o compañeros que están trabajando en los territorios que nos dicen, bueno, pero los dirigentes políticos han perdido la capacidad de escucha con lo que pasa en los territorios. Y eso los aleja del diálogo con sus propias bases. Bueno, hay todo un menjunje ahí que nos lleva a bueno, ¿por dónde empezamos a deshilachar o a desentrañar la cuestión para que nadie quede subordinado y para que la superestructura también entienda qué es lo que se le está reclamando? Mira, yo creo que algo que hay que afirmar es que la unidad es condición necesaria para recuperar la iniciativa política. Unidad no es uniformidad. El peronismo nació teniendo una enorme vocación mayoritaria. Si uno quiere construir un movimiento mayoritario, sabe que lo tiene que construir con las diferencias, porque no hay movimiento mayoritario que no tenga contradicciones internas o que no tenga intereses distintos. Lo que pasa es que eso hay que organizarlo de manera de poder resolverlo sin que se quiebre, como diríamos, resolverlo de un modo no antagónico. Y ese es el método que nos dio Perón. El movimiento, Perón decía que un partido liberal no era la respuesta orgánica, porque un partido liberal congela su conciencia y después para poder evolucionar se tiene que quebrar. En cambio, el movimiento, si cada una de las fuerzas que lo componen se identifica y se organiza, y se generan las condiciones para el diálogo orgánico, digamos, tenemos mecanismos para resolver eso, no antagónicamente, para sumar. Siempre hay que tener presente estas dos consignas. La unidad es la condición necesaria, no suficiente para ganar, pero necesaria, y nuestro movimiento no tiene vocación de minoría intensa, tiene que recuperar su vocación de mayoría. Por eso Perón decía que no podemos ser ni sectarios ni excluyentes, porque si queremos construir mayoría, vuelvo a decir, sí, tenemos que contener diferencias. Eso está clarísimo, pero siempre bajo las banderas del justicialismo. Y cuando entregamos, yo creo que cuando el movimiento entrega esas banderas, empiezan las otras discusiones que van por afuera y que por ahí nos ganan la agenda, que es un poco lo que te decía. Le estamos discutiendo, y esto no es en contra ni de Axel ni de Cristina. Digo, yo no quiero tocar nuevas canciones, quiero tocar las mismas mejor. De última, cambiaría el ritmo si hay que cambiarlo, pero yo sé que las banderas son estas. Claro, pero o sea, y es una discusión que se podría dar hacia adentro. Obvio, hay que darle el diálogo. En la cual no estamos convocados, y es un problema. Mira, yo creo que estamos convocados. Por ejemplo, digamos, hay ámbitos y tenemos que provocar que esos ámbitos puedan debatir los temas que nos interesan. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que ahí yo tengo una responsabilidad primaria como vicepresidenta primera del PJ. Hemos tratado de reconfigurar, renovar las autoridades, tratando de contener a todos, a todos los sectores organizados. No podemos contener sectores que no están organizados. Sí, no se puede conducir lo inorgánico. Lo inorgánico, exactamente. De hecho, la compañera que es secretaria general de UTE es vocal en nuestro... No, secretaria también, sí, perdón. No es vocal, sino secretaria de nuestro partido a nivel
de la capital federal. Tenemos un instituto de capacitación donde hemos trabajado todo el año pasado, y no solo centralizadamente, sino recorriendo 2 y 3 veces cada comuna. Hay poca gente que se da cuenta, digamos, que el peronismo hoy en la capital federal debe tener aproximadamente 1000 locales abiertos. No tienen todos el nombre de unidad básica, porque la militancia se da en términos políticos, pero también en términos sociales, a través de clubes deportivos, se da a través de gremios, se da a través de centros de jubilados, pero están todos conducidos en gran parte por cuadros que después convergen en la orgánica del peronismo y sus aliados, no solo del Partido Justicialista, sino también de los aliados, ¿no es cierto? Entonces, uno a veces se pone ansioso porque la verdad ve la capacidad destructiva del gobierno de Milei y en Capital Federal, digamos, la ineficiencia y también capacidad destructiva de Jorge Macri, y querría transformar la situación ya, pero los procesos políticos tienen tiempos de maduración. Eso está claro, pero no hay en general, digo, en la ciudad o a nivel país, no están los políticos o la conducción un poco escondida o apartada de esta agenda que hablábamos hoy. Nosotros la semana pasada en la sede del partido reunimos un panel de profesionales jóvenes para discutir el tema del Cryptogate, para decir, la estafa que protagoniza Milei con esa meme cripto Libra que puso en el mercado. Y lo hicimos ya sobre el tema. Los bloques nuestros, tanto en diputados como en Senado, han logrado retener su número mayoritariamente con enorme esfuerzo, con dificultades, y son la única oposición sistemática al proyecto de Milei. Porque después hay otros que se dicen opositores, pero que con cualquier excusa se subordinan a ese proyecto, y nosotros somos los únicos que mantenemos la coherencia de la oposición en diputado, en el Senado. Todo eso no se ha, no se ha abandonado para nada, está permanentemente vigente. Por supuesto, los medios de difusión están en manos de nuestros adversarios, no lo ponen en valor, y donde pueden encontrar una crítica hacen mella en esa crítica, pero la realidad es que, digamos, la fuerza opositora sistemática a este proyecto político que hoy gobierna el país, que todos los días reduce su capacidad estratégica, sus grados de libertad, y construye una sociedad cada vez más injusta, más inequitativa, la única oposición coherente en ese sentido, y con vocación y capacidad de gestar una alternativa de gobierno, es el peronismo con sus aliados, es el movimiento nacional y popular que se articula en torno al peronismo. Se habla mucho en torno a esta unidad de concepción, por lo menos, del programa, ¿no? ¿Con qué programa se va a salir adelante? Y en ese programa uno debería decir, bueno, retomamos la esencia de la doctrina, de la filosofía. Creo, por lo menos en lo personal, creo que es muy importante recuperar el sentido filosófico del pensamiento de Perón, porque ahí está la esencia, ¿no? De la comunidad organizada, inclusive en términos geopolíticos de la tercera posición, que algunos quieren barrer hoy como si fuera que no hay discusión en ese sentido. Pero uno se pregunta también, bueno, un programa con qué protagonistas, porque da la impresión, y esta es una opinión muy personal para debatir, que desde el 2011 para acá, dentro de lo que se conoce el campo nacional, se empezó a desplazar al sujeto histórico del peronismo, que es la clase trabajadora, a sus organizaciones, por nuevas configuraciones, y eso no terminó de aglutinar a todos los sectores. Y da la sensación, en esta mirada, vuelvo a decir, es una mirada personal, no quiere decir que sea así,
que al movimiento obrero se lo termina subordinando a la estructura que propone la conducción política de la coyuntura. Y el movimiento obrero pierde la centralidad de columna vertebral. ¿Se puede gestar un programa peronista hoy sin esa participación del movimiento obrero o sostener un programa con la subordinación del movimiento obrero? Para mí, honestamente, el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del peronismo, porque el trabajo digno con derechos es una meta innegociable del peronismo. Entendamos que la verdad que desde el proceso militar en adelante se generó una estructura económica que profundizó mucho la dependencia, las condiciones de dependencia de la Argentina. Y desde ese momento hasta acá no ha habido un proceso político homogéneo, lineal, sino que hemos tenido avances y hemos tenido retrocesos, ¿no? El mismo al inicio de la recuperación de la democracia se afirmó mucho los valores de convivencia democrática, pero se intentó debilitar al movimiento obrero con lo que fue la ley Mucci, ustedes lo recordarán. Después en la alianza la ley Banelco. Desde Néstor en adelante, en cada gobierno peronista, o cada gobierno, vuelvo a decir, con un sistema de alianzas que tiene al peronismo como centro, hay que reconocer que nosotros hemos vuelto a recuperar la negociación colectiva de trabajo como algo innegociable. No se le ha condicionado en ningún momento a los gremios la capacidad de construir convenios colectivos, de negociar sus intereses, y eso no lo hemos ni suspendido, ni puesto como, ni condicionado durante los gobiernos peronistas. Ahora bien, hay contextos condicionantes. El primero para mí es estructural, el retroceso en la estructura productiva y la falta de unidad latinoamericana por la que atravesamos ha ido construyendo, como ustedes hoy lo señalaban muy bien, un universo de trabajadores poco organizados, sin inclusión en el movimiento obrero, aunque el movimiento obrero ha hecho gestos para incluirlos, incluso en su estructura, en la CGT. Nuestra vocación permanente de construir una economía con pleno empleo debería ser un factor que ayude, porque cuando, ustedes lo saben mejor que nadie, cuando hay peligro de perder el empleo es difícil negociar salarios o más derechos. Al contrario, son etapas de pérdida de derechos y los gremios tienen que evaluar hasta dónde pueden exigir, teniendo en cuenta que lo que necesitan preservar son los puestos de trabajo. Claro. Entonces, estos modelos que primarizan, que destruyen trabajo, que reducen las oportunidades laborales, nos obligan necesariamente a retroceder. Es decir, que cada vez que nosotros retomamos el gobierno, no retomamos desde el mismo lugar. Muchas veces retomamos desde atrás y el tiempo y las condiciones que tenemos no nos permiten resolver toda la herencia construida en ese sentido, ¿no? O que heredamos. Con un agravante, digamos, que es esta vocación del peronismo de construir una sociedad con pleno empleo demanda divisas. Y la disponibilidad de divisas es un factor de dependencia, claro, digámoslo con total claridad. El hecho de que nuestra moneda, la moneda de los países latinoamericanos, no sea divisa, y de que para comprar tecnología de última generación o insumos en una estructura que se fue desarticulando, etcétera, necesitamos de divisas, bueno, es un factor de dependencia.
Viene el Fondo Monetario, te exige políticas predeterminadas, etc. Entonces, nuestros adversarios endeudan en divisa, con lo cual hacen más dependiente a la estructura, y esa situación, con nuestra vocación de pleno empleo, se transforma en tensiones inflacionarias. Chocan directamente. Que debemos cuidar y que a veces subestimamos, como nos ha pasado en la última etapa, donde lamentablemente la sequía, que fue la peor del siglo, sí, que vivimos en el 2023, fue como nos quebró la columna vertebral, ¿no? Del gobierno, me refiero, más allá de otras críticas que se pudieran hacer. Entregamos un país sin deuda, o se había pagado el fondo. Inmediatamente, cuando perdimos las elecciones en 2015, se entró en el fondo a los 2 años directamente. Recibimos un país endeudado. Si a eso le sumamos se entró en el fondo solo por especular. Claro, para fugar, no se dejó, como diría ningún compañero nuestro del conurbano, ni un cordón cuneta. Si a eso le sumamos lo que vos contabas, la sequía, la pandemia y todo, obviamente que el gobierno tenía un problema de estructural de base que no se hubiera solucionado en 4 años, era imposible. Digo, pero quiero volver un poquito más atrás, a haber perdido las elecciones por 3 puntos. Y la responsabilidad que el movimiento en general tiene. Nosotros fuimos a cuidar las urnas, nos tocó en un lugar bastante complicado, que fue Palermo, donde votaban Echegoyen, Echenique, era muy difícil ganar, digo, pero hubo en otros lugares donde se podía haber cuidado mucho mejor el voto y no se cuidó. Nos pasó 2 veces, nos pasó en el 2015 también, por muy poquito. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, porque somos falibles, esto está claro. Por ejemplo, ahora se está reorganizando el Partido Justicialista con la presidencia, o bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La realidad es que somos un partido complejo, 3.200.000 afiliados, no es fácil de organizar. Y estábamos enfrentando una situación de acefalía que era la peor alternativa que se podía tener, digamos. Cristina recién acaba de asumir, está organizando las secretarías, va a generar una dinámica importante en torno a la actividad del partido a través del funcionamiento de esas secretarías, de comisiones, etcétera, de trabajo, digamos, ¿no? No como la comisión esta de autoinvestigación de Milei. Son todos elementos que contribuyen. Veremos si tenemos la inteligencia colectiva como para recuperar rápidamente la iniciativa y volver a ser gobierno, para tratar de reducir la cantidad, la capacidad destructiva que está teniendo este gobierno. Tengo las últimas 2 ya para ir terminando la charla. La primera tiene que ver con que si precisamente Cristina hoy es un factor de unidad. Yo creo que Cristina quiere ser un factor de unidad y que nunca la responsabilidad está en un solo lugar. La capacidad de diálogo tiene que venir de todas las partes. Y vuelvo a decir, para mí no podemos dejar de tener presente que la unidad es condición necesaria. Uh-huh. Todo se tiene que discutir adentro. Por último, ¿vos tenés alguna más? No. ¿Qué es el peronismo para Kelly Olmos? Para mí es una forma de vida. En mi generación, la condición de peronista significó siempre una forma de vida, un compromiso de vida. Uno de mis hijos el otro día me decía, para vos el peronismo es una religión. Así lo miran los más jóvenes, sí, claro. Digamos, ¿no? Por eso te digo, para mí es una forma de vida, digamos. Para nosotros la doctrina peronista era una referencia en todos los aspectos de la vida, ¿no? Así que es y políticamente es afirmar que la vocación de justicia social no pasó de moda, muchachos.
porque lamentablemente este es un mundo donde la explotación está más vigente que nunca. Y si la explotación está vigente, nuestra respuesta de construir sistemas que busquen, que procuren la justicia social, para lo cual la organización gremial es central, y la existencia de una política colectiva que sea coherente y compatible con las organizaciones gremiales y su búsqueda de derechos para las y los trabajadores, es la respuesta. Después, todo lo demás, qué forma damos de acuerdo a las condiciones, coyuntura, contexto, todo se puede discutir. El objetivo de que nuestra aspiración es una sociedad con justicia social, para mí eso no pasó de moda, al contrario, es más vigente que nunca y es innegociable. ¿Su hijo es peronista? Mis hijos. ¿Sus hijos son peronistas? Sí. ¿Sí? Tenemos futuro entonces. Kelly, los míos también, ahí están dando vueltas. Vale. Kelly, muchísimas gracias por haberse acercado a compartir con nosotros estos minutos para hablar de nosotros, del peronismo. No, gracias a ustedes. Para mí, la verdad, me ayuda mucho también, porque necesitamos amucharnos, ¿viste? Encontrarnos. Estos lugares de diálogo y estamos de muy encuentro. dispersos, somos muchos y estamos muy dispersos. Exacto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.